Hola amigos, fíjense qué interesante ejercicio de exponenciales con raíces tenemos por aquí. Es el desafío número 130. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Lo que vamos a hacer es ir cambiando las raíces por potencias. Fíjense, entonces la primera raíz, la raíz grande, lo vamos a escribir de nuevo por aquí como la misma raíz, no le vamos a hacer ningún cambio. Y tenemos acá adentro a la x. La segunda raíz también. Entonces la escribimos de nuevo y tenemos a la x. Pero esta raíz de aquí sí que la vamos a transformar en una potencia. Entonces, ¿cómo se transforma en una potencia? Fíjense que esta a la x se está multiplicando por esta raíz. Entonces me queda aquí multiplicando a, que va a estar elevado a un exponente que va a ser una fracción. En el numerador va a ir el exponente del radicando, que es x, y en el denominador va a ir el índice de la raíz, que es 2. Listo, y esto va a ser igual a la 7. Muy bien, continuamos por aquí. Entonces tenemos esta raíz grande, tenemos a la x, tenemos otra raíz, tenemos por aquí una multiplicación de bases iguales. Entonces se conserva la base y se suman los exponentes. X más x medios, pues esto es muy sencillo, fíjense. X más x medios, multiplicamos este 2 por x, 2x, más x, 3x, sobre este denominador. Entonces nos queda 3x medios, fantástico. Esto va a ser igual a la séptima. Vamos a continuar por aquí, vamos a borrar esto de aquí. Listo. Entonces continuamos por aquí. Tenemos de nuevo la raíz grande y tenemos por aquí a la x. Y ahora esta raíz de aquí la vamos a transformar, fíjense, esta raíz de aquí la vamos a transformar en una potencia. Entonces nos queda multiplicándose por a y vamos a tener un exponente que va a ser una fracción. En el numerador va a ir todo esto de aquí, 3x sobre 2. Y en el denominador va a ir el índice de la raíz, que es también 2 porque también es cuadrada. Ahora, ¿qué es lo que hemos obtenido? Fíjense, tenemos la raíz grande, tenemos a la x multiplicada. Y por aquí pues es muy sencillo, se multiplica este denominador por este denominador de aquí. Y nos queda a elevado a la 3x sobre 2 por 2, que me da 4. Fantástico. Y ahora vamos a multiplicar estas dos cosas. Tenemos la misma base, entonces nos queda con la misma base, que es a. Y sumamos los exponentes. Otra vez hacemos lo mismo. Tenemos x más 3x cuartos. Muy bien, como era de realizarlo, pues 4 por x es 4x. Más 3x, 7x. ¿Y sobre qué? Sobre este denominador, sobre 4. Por lo tanto, pues la suma me da 7x cuarto, que eso es lo que vamos a poner aquí. 7x cuarto. Muy bien. Y ahora finalmente transformamos esto también en una potencia, esta raíz. Ya nos quedó simplemente una raíz. Entonces nos queda a y va a estar elevado a un exponente. Vamos a borrar esto de aquí. Fíjense que por aquí me he olvidado de ir igualando, ¿no es cierto?, a la séptima. Entonces esto es igual a la séptima, aquí también y aquí también. Muy bien. Ahora tenemos aquí que vamos a transformar esta raíz grande en una potencia. La base es a, el exponente en el numerador va a ir 7x cuartos, es decir aquí va a ir 7x cuartos, y en el denominador va a ir el índice de la raíz, que como es cuadrada es 2. Y esto va a ser igual a la séptima, ¿sí? A esto de aquí. Entonces aquí habíamos dicho que se multiplican los denominadores. 2 por 4 me da 8. Entonces nos queda a la 7x sobre 2 por 4, que era 8. Muy bien. Y esto es igual a la séptima. Como tenemos misma base, podemos igualar los exponentes. Entonces nos queda del lado izquierdo este exponente de aquí. Tenemos 7x sobre 8. Y esto va a ser igual al exponente del lado derecho, que es 7. Ahora pues vamos a despejar x. Pasamos el 8 al otro lado a multiplicar y el 7 a dividir. Entonces nos queda x igual a este 7
multiplicado por este 8 y dividido para este 7 de aquí. Muy bien, aquí podemos simplificar este 7 con este 7 y ya hemos obtenido nuestra solución. Fantástico, x es igual a 8. Esta es la solución que satisface mi ecuación exponencial con raíces. Impresionante, hemos aplicado varias propiedades y hemos llegado a la conclusión de que x es igual a 8. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra clase. Chau chau.